Yo odio la guerra. Ellos se mostraban firmes en su idea de que iban a crear una nueva sociedad, una sociedad mejor, una sociedad libre de corrupción. Supongo que para mucha gente la gran pregunta sobre América es la de Superman. Es como darle un cuchillo a un asesino. Cuando sabes que el asesino va a matar a alguien, entonces eres responsable por ayudarle a que ese crimen se haya cometido. Pero ¿qué ocurre si Superman se vuelve malo? En el nombre del Padre. Jesucristo es el Señor, no Satanás. Estados Unidos siempre ha sido un país religioso, pero durante los años 60 las cosas empezaron a cambiar. Hubo muchísimos cambios culturales en los años 60, parcialmente inducidos por la emergencia de la llamada Nueva Izquierda, pero también por el movimiento de los derechos civiles y por el movimiento contra la guerra de Vietnam. Todas estas cosas llevaron a que se cuestionara el status quo en Estados Unidos. Get up, stand up for your right. En un tiempo extraño hay una nueva transición de la clase baja de los americanos cristianos. Fueron realmente los cambios sociales y culturales de los años 60 los que aumentaron la relevancia política de los cristianos evangélicos. Creo que hay que tener muy en cuenta los años 60 y el impacto que esos años tuvieron en Estados Unidos. Por una parte, Estados Unidos también lideró la revolución sexual, moral y cultural de los años 60 y de toda la contracultura. Y por supuesto, eso tuvo un impacto dramático en Estados Unidos y en el resto del mundo. Por otra parte, tenemos a los evangélicos y muchos de los llamados protestantes fundamentalistas que estaban completamente en contra de todo aquello y lo odiaban. Se oponían al cambio en las actitudes culturales respecto a temas como el aborto o al sexo antes del matrimonio, y en particular se opusieron con intensidad a la decisión del Tribunal Supremo de 1972, conocida como Roe contra Wade, que legalizó el derecho de la mujer al aborto. Esos fueron los eventos catalizadores a los que se oponían fuertemente. Y los liberales, los izquierdistas y los comunistas están saliendo del armario. Ya es hora de que la gente de Dios salga también del armario y de sus iglesias y cambien a Estados Unidos. Debemos hacerlo. Esa fue parte de la razón por la que los telepredicadores evangélicos se volvieron tan populares en los años 60 y 70. Fue un intento de impedir estos cambios e impedir el tipo de cosas que estaban ocurriendo en otras partes del mundo.
El movimiento empezó intentando dar una voz a la comunidad religiosa de Estados Unidos para proteger sus valores, pero pronto otras ideas empezaron a extenderse. En lo que se refiere a la política exterior, la posición pro-Israel es lo más importante para los cristianos evangélicos. Aparte del tema Israel, tienden a concentrarse en asuntos domésticos. Creo que la mayoría de los cristianos evangélicos han sido persuadidos por sus propios líderes, que a su vez son persuadidos por los líderes del gobierno, como lo son los propios individuos, de que estas guerras son necesarias para proteger su libertad, para proteger su estilo de vida y para proteger su cristianismo. Creo que los evangélicos pueden justificar todo el sufrimiento que tiene lugar en el conflicto entre Israel y Palestina en nombre de lo que ellos ven como un bien mayor. Ellos creen que el Mesías no volverá a la tierra hasta que Israel controle todas las tierras de Palestina. Tienen una idea del fin de los tiempos, tienen una opinión sobre Israel y del conflicto con Irán, y una idea específica de cómo esto se va a desarrollar. Creen que va a haber un Armagedón y que eso ocurrirá antes de la aparición de Cristo, el Mesías, que establecerá un gobierno mundial. Los neoconservadores eran en su mayoría judíos. Cuando se trataba de sus creencias, tenían pocas cosas en común con los cristianos evangélicos. Los neoconservadores no comparten las opiniones religiosas de los cristianos evangélicos. No puedo pensar en un solo neoconservador que sea evangélico, pero apoyaban la misma idea. Mucha gente ha señalado la ironía del hecho de que muchos neoconservadores, que apoyan muchas de esas políticas agresivas a favor de Israel, sean judíos y no crean en el progreso de su Mesías cristiano. Es irónico que sus políticas estén apoyadas por cristianos evangélicos que creen que los judíos necesitan ser convertidos al cristianismo. Pero que los neoconservadores no fueran ellos mismos cristianos no impidió que les siguieran en sus políticas. La relación entre los neoconservadores y la derecha cristiana es una relación enigmática, porque todos los neoconservadores con los que estoy familiarizado o son laicos o son judíos, así que veo la relación entre ambos grupos como una relación de mutuo beneficio. ¿Cuál es la razón para que los evangélicos tengan esa afinidad con los neoconservadores? Hay realmente un matrimonio de conveniencia entre los evangélicos y los neoconservadores en Estados Unidos. En el cristianismo en Estados Unidos hay una fuerte corriente de pensamiento que cree que Dios está bendiciendo a Estados Unidos debido a su fe o debido a su política exterior en Oriente Medio. Dios le hizo una promesa a Abraham: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y hay un fuerte énfasis en la creencia de que Dios está bendiciendo a Estados Unidos porque Estados Unidos está apoyando a Israel. Hay un cierto grupo de evangélicos que creen que solo cuando Israel haya recuperado todo el territorio palestino, el Mesías cristiano, Jesucristo, regresará a la tierra. Por lo tanto, hubo un interés renovado dentro del mundo evangélico en el que los judíos e Israel juegan un papel en el destino de Estados Unidos. Así que se empezaba a encontrar a gente como Falwell, Robertson, John Hagee y muchos otros líderes evangélicos pidiendo a los estadounidenses que apoyaran a Israel, que apoyaran la colonización de Cisjordania y los asentamientos, y apoyaran militarmente a Israel como un medio de proteger los intereses estadounidenses en el mundo y como un medio para continuar disfrutando de la bendición de Dios. A todos los sitios que voy en Estados Unidos se me hace esta pregunta: ¿por qué vosotros apoyáis a Israel? Nosotros apoyamos a Israel porque somos cristianos que creemos en la Biblia. El que Estados Unidos haya apoyado políticamente tanto a Israel tiene principalmente que ver con el hecho de que mucha de su gente son cristianos evangélicos que creen en la importancia de Israel.
Israel era el tema que podía juntar a los neoconservadores y a los cristianos, pero todavía había necesidad de un intermediario. Un hombre que pudiera al mismo tiempo hablar con los cristianos y trabajar con los neoconservadores. Un hombre que pudiera fusionar el poder electoral de la derecha cristiana de Estados Unidos con la fuerza intelectual de los neoconservadores. La historia eligió al candidato más improbable para este trabajo. Se tiene la impresión que George Bush, de joven, era un poco golfo. Le gustaban los coches rápidos, las mujeres, el alcohol y las fiestas. Pero retrospectivamente, parece que los neoconservadores, la derecha cristiana y el lobby israelí se dieron cuenta de que en Bush tenían a alguien que no tenía unas opiniones personales muy fuertes, y no era un líder particularmente fuerte, pero que era alguien al que podían manipular, era alguien a quien podían utilizar para su propio programa. Era el hijo de una persona que había llegado muy alto y él personalmente no había destacado en ninguna cosa ni en ningún sitio. Creo que él pensaba que no había encontrado su papel en la vida. Era uno de los pocos petroleros que no pudo encontrar petróleo en Texas. Tuvo un periodo de mucho éxito como propietario del equipo de béisbol Texas Rangers, pero creo que en general él pensaba que no había encontrado su sitio y esa era una de las razones por las que bebía mucho. Cuando se estaba haciendo mayor, él se dijo a sí mismo que no era una buena persona. Sabemos que cuando se presentó a las elecciones presidenciales del 2000, salió a la luz que había sido arrestado por conducir borracho y que había habido problemas de malos tratos en su matrimonio debido al alcohol. Pero luego dejó el alcohol y de alguna manera encontró a Dios. Entonces algo le salvó. Él dejó de beber gracias a la religión. Él dijo que la religión fue lo que le permitió dejar de beber. Él bebía mucho y tenía 40 años antes de que se diera cuenta de que estaba bebiendo demasiado y que tenía realmente que dejar de hacerlo. Dijo que lo consiguió leyendo la Biblia y que a través de su religión y del lado espiritual de la vida había podido dejar el alcohol y que se había mantenido sobrio desde entonces. Así que claramente, la religión fue un factor extremadamente importante de motivación en su vida. La historia de George Bush es más bien pintoresca. Creció en una familia muy rica. No tenía que trabajar. Su familia poseía extensas tierras en las que descubrieron petróleo y, por lo tanto, creció en un entorno de riqueza. Según yo lo entiendo, él era bastante golfo. Le gustaba beber y socializar, y cuando era más joven tuvo un problema con el alcohol. Creo que fue cuando se estaba presentando a las elecciones para el Senado, cuando se dio cuenta que tenía que solucionar su problema con el alcohol. Es entonces cuando él mismo dijo que se convirtió en un cristiano y que a través de la fe en Jesucristo él pudo arreglar su problema con el alcohol. Él insistió en que su religión jugaba un papel en la forma que tenía de actuar como presidente. Es muy conocido que él comentó una vez que Dios le dijo que invadiera Irak. Él claramente cree que tiene buenas intenciones y parece que usa la religión como su guía. En los estados del sur y en Texas especialmente, la iglesia baptista es muy fuerte. Y según tengo entendido, Bush fue criado en esa cultura. Tuvo una educación religiosa muy seria y muy devota, pero con una mezcla de materialismo y fe. Una educación en la que el resto del mundo es más bien un área nebulosa. George W. Bush comparte muchas de las creencias fundamentales de mucha gente corriente. Creo que uno de sus puntos fuertes es que él llega a la gente corriente probablemente porque es un poco como ellos. Tiene una fe relativamente sencilla en Dios, en el bien y el mal, y en los valores tradicionales de Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. Cuando era candidato a la presidencia, él consultó a un telepredicador evangélico muy conocido llamado Billy Graham. Y Bush dijo con frecuencia que Graham iba de vez en cuando a casa de la familia Bush y discutían de religión y que este había sido una influencia muy importante en su vida. La teología de George W. Bush y su visión del mundo es la que heredó de los cristianos evangélicos en los estados del sur de Estados Unidos. Es una teología que interpreta la Biblia muy literalmente y de una forma muy simplista.
Es una teología que dice que Estados Unidos ha sido bendecido por Dios. Cuando estaba tratando de dejar el alcohol, empezó a ir a grupos de lectura de la Biblia, y por eso la Biblia ha sido siempre tan importante para él y continúa leyéndola. Una de las cosas que ayudó a Bush a empezar de nuevo fue su participación en un grupo de estudio de la Biblia. Era un grupo llamado Estudio Comunitario de la Biblia, con el que Bush se reunía y que le ayudó a regresar a la Biblia y reconocer que su vida no tenía valor y que a través de la fe en Jesucristo, él podría dejar atrás su alcoholismo y su desagradable pasado y tener un nuevo comienzo. Parece que su conversión fue genuina y sincera, y parece que con la ayuda de Dios superó su alcoholismo. Cuando George W. Bush se convirtió en presidente, el único país que había visitado fuera de Estados Unidos era México. Nunca había viajado a ningún otro sitio, y por lo tanto, su visión del mundo era algo simple. Estaban los buenos tipos y los malos tipos. Al comienzo del nuevo milenio, todas las diferentes fuerzas habían convergido. Los neoconservadores, los halcones y los evangélicos. Se habían reunido para ayudar a que un hombre se convirtiera en el presidente de la última superpotencia que quedaba sobre la faz de la Tierra. Todos jugaron diferentes papeles, pero todos ellos fueron indispensables. Los evangélicos cristianos suponían realmente la base del voto para Bush, y sin ellos no hubiera podido llegar a presidente. Los neoconservadores eran los arquitectos de su política exterior y no habrían estado allí si Bush no hubiera sido elegido para el cargo. Los evangélicos no eran realmente los arquitectos de la política exterior de Bush. Era como si el presidente Bush o un grupo neoconservador que se ha hecho con el poder tuviera la misión personal de rehacer el mundo. Creo que la respuesta es más compleja y posiblemente más peligrosa. Es realmente interesante para mí que el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, y el primer secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no fueran neoconservadores. El siguiente paso sería la campaña de Bush para las elecciones presidenciales de 2000. Fue en la primavera de 1998 cuando Bush decidió por primera vez que él se presentaría a las elecciones presidenciales. Lo que era único en él es que no tenía ningún tipo de experiencia en política exterior. Bush era extremadamente inexperto en política exterior, y esto hizo regresar a la vieja banda de los buenos viejos tiempos de la Guía para la Planificación de la Defensa, del Equipo B y del Comité de Rumsfeld. Él eligió a Paul Wolfowitz y a Condoleezza Rice para que fueran sus principales consejeros en política exterior. Y también había varios neoconservadores como Pearl. Cheney estuvo involucrado desde el principio, aunque él no era todavía el candidato para la vicepresidencia. Se ha señalado, y esto es cierto, que los neoconservadores no ocuparon las posiciones más altas en el gobierno de Bush. Tenías a gente como Wolfowitz, que era neoconservador, pero realmente tenía una posición de segundo orden. John Bolton era secretario de Estado adjunto, pero creo que la razón por la que fueron capaces de ejercer tanta influencia fue porque ellos compartían los objetivos de unipolaridad con la gente de los más altos niveles, como Cheney y Rumsfeld. La visión del mundo de los neoconservadores fue adoptado por el gobierno de Bush desde el principio. No mucho después de que ocuparan sus cargos, los restos del pasado empezaron a reaparecer. Incluso antes del 11 de septiembre podemos ver señales de la dirección que querían tomar. El gobierno de Bush, por ejemplo, rechazó completamente la política de Clinton con Corea del Norte. Detuvieron inmediatamente todas las negociaciones con los norcoreanos. Sabemos, por ejemplo, que el primer tema en el programa en la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en febrero de 2001, era el cambio de régimen en Irak. El think tank tenía a Dick Cheney, a Richard Armitage, a John Bolton, y todos los actores clave del gobierno formaban parte de ese think tank. Ya habían escrito varios años antes acerca de atacar Irak. Según Paul O'Neill, que era entonces el secretario del Tesoro y que después dejó el gobierno, Rumsfeld dijo textualmente: «Imaginaos qué aspecto tendría la región sin Saddam Hussein. Imaginaos lo que supondría para nuestra posición en la región si revolucionáramos las cosas». Si creemos y leemos la historia, mucha gente creía que Afganistán iba a ser invadida por los estadounidenses incluso antes del 11 de septiembre.
Todo eso tenía que ver con el dominio regional para intentar establecer una posición donde pudieran controlar y amenazar a países como Pakistán, como Irán y otros. La idea era tener una posición de poder. Y creo que la invasión de Irak también era algo que estaba preparado desde mucho antes. En septiembre de 2000 ya habían preparado las líneas maestras de la guerra contra el terrorismo, atacando a Irak, Afganistán, Corea del Norte, Siria, Irán y otros sitios. Todo eso estaba planeado antes del 11 de septiembre, así que el 11 de septiembre les proporcionó el gatillo que necesitaban para hacer esto. El último actor entró en el escenario desde miles de kilómetros de distancia, en un país llamado Afganistán. Osama Bin Laden ya había sido el objetivo de extensas investigaciones por parte de la CIA. Las decisiones políticas que Estados Unidos había tomado años antes ponían las cosas difíciles. Si retrocedemos a 1996, Osama Bin Laden tenía su base en Sudán en ese tiempo, y luego después se trasladó a Afganistán. El gobierno sudanés se había puesto en contacto con los estadounidenses para decirles que tenían archivos sobre ese tipo y que sabían exactamente lo que estaba haciendo. Ofrecieron a los estadounidenses los archivos y les dijeron que lo podían capturar y que incluso lo podían arrestar ellos mismos. Los estadounidenses les respondieron diciendo que no se preocuparan. Hubieran podido hacer muchas cosas y no hicieron nada. En vez de eso dijeron, dejad que se vaya a Afganistán. Una de las cosas más interesantes en todo esto es, por supuesto, que hoy los estadounidenses capturan a la gente diciendo que apoyan a los mujahidines y demás. Es importante que todo el mundo sepa que la historia de los mujahidines está entrelazada, no solamente con Estados Unidos, sino también con Arabia Saudí, con Egipto, con Pakistán y con Gran Bretaña. Tenemos que retroceder hasta el final de la Guerra Fría y ver el momento en el que Osama Bin Laden estaba siendo financiado por Estados Unidos. Todos sabemos esto. Las unidades de mujahidines fueron traídas aquí y entrenadas en las montañas de Snowdonia, donde yo llevo a mis hijos de vacaciones. Fueron entrenados también en las Highlands escocesas y se les enseñó a utilizar el misil antiaéreo Blowpipe. Se llegó a un acuerdo en ese tiempo por el que no se cortarían sus relaciones y continuarían utilizando al grupo de Al-Qaeda para controlar la política y la dirección estratégica de lo que estaba ocurriendo en Afganistán y en Pakistán en aquel entonces. La razón para esto era que Afganistán se halla en una posición muy estratégica desde el punto de vista geopolítico. En aquel entonces no existían todavía los nombres Talibán y Al-Qaeda, pero eso es lo que más tarde llegaron a ser. De las filas de esos mujahidines salieron los talibanes y Al-Qaeda y muchas otras organizaciones como la de Cachemira y demás. Brzezinski había sido el asesor de seguridad nacional de Carter y había estado fuertemente involucrado en la financiación de los mujahidines y en toda la política durante la Guerra Fría. Él escribió un libro en 1997 que se llamaba El Gran Tablero de Ajedrez, donde decía exactamente la misma cosa. Él decía que Afganistán era un pívot geopolítico. Es el pívot geopolítico de Asia Central. Y si quieres controlar Asia Central, tienes que controlar Afganistán. Y controlando Asia Central se controla Eurasia. Eurasia es el continente que incluye a Asia y a Europa y Oriente Medio. Pakistán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos fueron los primeros en reconocer a los talibanes y tenían tratos con ellos regularmente. Recientemente estuve investigando sobre lo que hicieron los estadounidenses con los talibanes. Es interesante saber que en junio de 2001 los estadounidenses enviaron $43 millones a los talibanes, por orden de Colin Powell, para ayudarles en la erradicación de las drogas. Los estadounidenses pensaron que sus razones eran suficientemente buenas para justificar el apoyo a los mujahidines y posteriormente a los extremistas talibanes. En ese tiempo Estados Unidos no estaba preocupado con la interpretación radical del Islam por parte de los talibanes. Con sus tendencias anti-chiíes, ellos representaban una importante amenaza para el Irán chií, una amenaza que provocó el derramamiento de sangre, cuando militantes talibanes mataron a 9 diplomáticos iraníes en la embajada iraní en Mazar-i-Sharif. El error de Estados Unidos fue apoyar a los extremistas talibanes contra otros enemigos. Fue el mismo error que planteaba tantos dilemas éticos en la política exterior de Estados Unidos. Hubo mucha gente que apoyaba a los mujahidines porque el enemigo era la Unión Soviética.
En lo que nadie pensó era en lo que iban a hacer después de derrotar a la Unión Soviética. Nadie se sentó a reflexionar sobre la posibilidad de que después de que los soviéticos hubieran abandonado Afganistán, podíamos tener un sistema que intentara ir más allá de la Guerra Fría e intentara ir más allá de todos esos temas que habían causado tanta violencia en la región. Nadie se sentó a reflexionar sobre esto y se desentendieron. Yo sé que la pregunta que usted hace se refiere a cómo se ve el poder en la región. Déjeme decir algo que le suelo decir a los estudiantes. El poder es como un caleidoscopio. Le das la vuelta y el dibujo puede cambiar un poco. No es que alguien que tenga el poder ejerza el poder y eso sea todo. Cuando ejerces el poder, le das la vuelta a varias cosas. Así que cuando Estados Unidos ejerce el poder, le da la vuelta al caleidoscopio en varios países que no se limitan a aceptarlo sin más, sino que pueden responder de diferentes maneras. Un inexperto Bush, viejos halcones, neoconservadores, evangélicos y republicanos, todo el mundo estaba donde debería estar. El escenario necesitaba un último actor.